Bien, vamos teniendo información acerca de lo que fue la reunión, 35 minutos entre el presidente de la Nación, la audiencia que le otorgó el Papa Francisco. Así es, una audiencia que compartimos con ustedes, ha sido positiva, esto según justamente la comitiva oficial que está acompañando al presidente Alberto Fernández allí en Roma. Vamos a compartir con ustedes las imágenes en un ratito nada más, también el comunicado oficial respecto a lo que ha sido esta reunión. Después de la reunión con el Papa se sucedió justamente un encuentro con Pietro Parolin, el secretario de Estado Vaticano, y allí vemos aparte de justamente la comitiva del Vaticano que participó de esta audiencia en el aula sexta. Sí, el aula, sí, Paulo VI. Exactamente. A ver, aristas políticas y económicas tiene el encuentro con el Papa, porque las consecuencias justamente de los acuerdos que se buscan alcanzar, ahí vemos el momento del arribo del presidente de la Nación al Vaticano, con todo el protocolo, con todo lo que significa. La Guardia Suiza, la Guardia de Honor, y allí el encuentro puntual. Y allí el encuentro con el posteriormente vino el momento de los regalos, de los obsequios, del saludo a la comitiva. Pero a ver, es el primer encuentro post ley de aborto en la República Argentina. Exactamente. Y no es un dato menor. Sí, no es un dato menor porque, bueno, obviamente es una ley que fue desde la génesis rechazada por el Vaticano y por la Iglesia Católica en general, pero también es cierto que es una bandera que levantó el presidente Alberto Fernández y que de alguna manera estableció como un proyecto que respaldó desde el minuto cero, y esto, bueno, en su momento obviamente generó algún cortocircuito con la Iglesia Católica, pero de todos modos, teniendo en cuenta el poco tiempo que pasó desde la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo en la República Argentina, esta reunión con el Papa Francisco se da en un contexto que está vinculado más con la situación de la República Argentina, en relación con la deuda externa, ya lo vamos a hablar con Flor, pero también en lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia y con la administración de las vacunas a nivel Ya lo mundial. charlamos, Vero, pero tenés el comunicado vos Sí, a mano. vos también, lo leemos a vos, bueno, ¿te pero parece? vos lo tenés Dale, mejor, vamos, es el comunicado oficial del encuentro mantenido allí en la sala Stampa entre el Papa en el curso de las conversaciones cordiales, así las califica, con los superiores de la Secretaría de Estado. Se expresó el aprecio por las buenas relaciones bilaterales existentes y las intenciones de desarrollar aún más la cooperación en los ámbitos de interés mutuos. También se habló de la situación del país, con especial referencia a algunas problemáticas como la gestión de la emergencia pandémica, la crisis económica y financiera y la lucha contra la pobreza, señalando en este contexto la contribución significativa que la Iglesia Católica ha ofrecido y sigue asegurando. También se habló de algunos temas regionales, algunos temas internacionales, previo justamente al encuentro que mantuvo Alberto Fernández con el Papa y posterior con el secretario de Estado Vaticano. Temas internacionales que tienen que ver con la pandemia, ¿no? De eso estábamos hablando, más allá de lo que le consultábamos a Vero y también a Flor, relacionado con el tema del aborto en la Argentina, porque entre los temas internacionales, claro, está la deuda, Flor. Así es, sí. Y el Papa es una persona que vos lo ves ahí muy tranquilo, pero que conoce mucho el tema deuda y lo sigue muy de cerca todas esas temáticas, y por eso vendría a ser como el nexo que está buscando Argentina, Papa Francisco y los países a los que Argentina le debe, en este caso el FMI y todos los países que están detrás del FMI. También Argentina, el presidente y Guzmán están allá por el tema del Club de París. ¿Y qué es lo que plantea el Papa siempre? Y lo ha dicho públicamente, esto no es algo que nunca dijo, el tema de que los países paguen deudas sin que eso signifique el hambre de un pueblo. Que se desangre el mismo. Se estira el viaje por el encuentro con Georgieva. Claro, todavía no está confirmado al 100%, ¿no? Claro. Pero sí se estira el viaje un día más y lo que se espera es esta reunión mano a mano, ¿no? Alberto Fernández, Martín Guzmán y la titular del FMI, Cristalina Georgieva. Flor, no es menor lo que decías, porque recién leyendo el documento, Vero, hablaba justamente de ese tema, habla de la pobreza, entre otras cosas. Esa es la frase puntual a la que hace referencia. Dice, bueno, que se dialogó sobre la situación del país, con especial referencia a algunos problemas como la gestión de la emergencia pandémica, la crisis económico-financiera y la lucha contra la pobreza. Exactamente. Bueno, sabemos el rol de la Iglesia en la República Argentina en el trabajo precisamente con los sectores más vulnerables, y en este sentido, bueno, obviamente
obviamente hay un rol importante del Papa Francisco en la conducción precisamente de aquellos que trabajan entre los más necesitados. Sí es cierto, a propósito de lo que decía Flor, que en principio esta es la cuarta jornada del presidente Alberto Fernández en Europa. Es muy importante esta reunión, en principio porque sabemos, como decía Flor, que el gobierno está en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, también está en el medio de una negociación a propósito de la gestión de la pandemia con la llegada de más dosis de vacunas, la reiterada posición del presidente Alberto Fernández a propósito de las vacunas como un bien universal, que coincide con las referencias que ha hecho exactamente el Papa Francisco. El Papa también se en este manifestó sentido. el fin de semana por el tema de la liberación de las patentes durante el fin de semana pasado, en consonancia con todos los líderes de Estado, entre otros Argentina. Y sabemos que en esto, Silvia, hay medida. una grieta también, Claro. ¿no? Países que apoyan esta iniciativa de liberar las patentes coyunturalmente en el contexto de la pandemia, no como una cuestión a nivel global permanente. Ahora, Vero, el Papa que no quiere venir a la Argentina para no participar de la grieta, para no estar de un lado o de otro de la grieta. Yo ahí tengo una diferencia. Bueno, es lo que dice Nosotros en eso, tenemos la ¿no? mirada del Papa Francisco argentino. El Papa dejó de ser argentino en el momento, no digo que dejó de ser argentino, no deja de ser de San Lorenzo por ser el Papa. Sería el primer Papa que no visita su tierra. No, Acá no es así. hay otra cuestión política No es así, es el ¿Cómo Papa que de la Pasó Iglesia. por arriba con el avión, no le costaba nada bajar, no quiere Es bajar. Pero ¿qué cuestión jefe- política hace referencia a vos, Ale? No quiere No, entrar en salvo la que vos grieta. tengas No salvo quiere entrar en la que grieta tengas entre algún Macri dato. y Cristina, entre Macri y Alberto ¿Vos crees que Fernández. realmente el Papa Francisco Yo está en la interna? totalmente No, yo creo que convencido. tendrá su... Bueno, por eso, pero es una percepción. Pero, a ver, o sea, no tenemos, claro. digámoslo, No, pero porque el si no se puede termómetro de grieta. malinterpretar. Vamos al termómetro de grieta. No. Estamos hablando de percepciones o de análisis individual. Yo creo que el Papa... son subjetivos, obviamente. Por eso, yo creo que el Papa tiene una mirada global y en ese sentido, en la mirada global, puede opinar sobre la pobreza en la República Argentina porque es un problema estructural muy profundo en el cual la Iglesia está involucrado. Y además se reúne con un presidente argentino. Ahora, y tendrá probablemente, ¿por qué no?, su posición política. La tiene, sí. Probablemente la tenga. Ahora, que no visita a la Argentina para no interceder pero en la... vos sabés lo que pasa, Vero. Generalmente los papas, Sí. los sumos pontífices, más allá de Francisco, Sí. que es argentino o lo que sea, generalmente no visitan países cuando son años electorales. En la Argentina todos los años son electorales, Bueno, por eso porque es una tenemos excusa. paso A ver, Dios está en todas partes, pero el Papa es presidenciales. argentino. ¿eh? Bueno, pero Dios también es argentino. Sí, a ver, Maradona, no, Maradona es argentino, A ver, la escúchame. Papa es argentina. Vamos al termómetro de la grieta. A Macri le dio 22 minutos de Sí. audiencia y a Alberto le dio 35. Un montón más. Es Papa, para el Papa Papa es un peronista. Es montón. Papa peronista. No, A ver. y después vamos a analizar si se sonrió o no se Claro, el sonrió. termómetro de las sonrisas me parece los periodísticamente el Es dato fundamental. Claro, claro. Porque ahí vemos, ¿no? En la foto siempre con Guzmán muy sonriente. O nos ponemos barbijo, una de dos. No, Así. ahora un dato sí que es objetivo. Mañana se desarrolla en el contexto del Vaticano un encuentro, Soñar con un nuevo comienzo. Y me parece que sí, ahí hay un dato, A ver. que el presidente Alberto Fernández, o que el Papa Francisco reciba al presidente Alberto Fernández un día antes de que se inicie un seminario en donde se habla de la deuda a nivel global y de la vulnerabilidad de los países pobres en la negociación de la deuda, sí me parece que es un dato para tener en cuenta. La fecha no es casualidad y el viaje del presidente Alberto Fernández también se armó de alguna manera pensando en esta reunión, en la de hoy con el Papa Francisco, y además en este seminario que empieza mañana en el contexto del Vaticano va a estar Cristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Creo que estas casualidades no existen. Pelota para Flores, dijiste Georgieva, Fondo Monetario. Claro, A ver. digo, Dale. si uno le manda un mensaje al Vaticano y le decís, dale, esto lo armaste para Argentina, tajantemente te dicen, no lo armamos para Argentina, pero en un contexto de pandemia, que hasta el G20, cuestiones globales se realizan vía Zoom, esto se realiza presencial. Van ministros de muchos países, va Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional. Se esperan figuras de peso muy relevante de Estados Unidos, gente muy cercana al presidente Joe Biden. De hecho, Joe Biden es muy cercano al Papa Francisco, él es muy cristiano y puedes encontrar muchísimas fotos Sí. en internet juntos y también Cristalina es muy cercana al Papa Francisco. Entonces digo, todas esas puntas pueden ser una casualidad, pueden ser. A ver, No quiere decir que haya un acuerdo mañana tampoco. Hablando de acuerdos, no se esperaba
un acuerdo con el Club de París en estas horas y no llegó. ¿Qué pasó? Mira, sí, justamente es lo que fue a buscar Alberto Fernández y Guzmán, porque el 31 de mayo vence esta deuda con el Club de París y la tenés que pagar sacando plata de las reservas o caes en default, que no es la idea de ningún país cerrarse al mundo y caer en default, ¿no? Así que sí, podemos llegar a tener novedades en este sentido. Sería un anuncio muy importante que tendría que hacer el Club de París, pero ¿qué es lo que pasa con el Club de París siempre, que es este organismo que conforman países europeos? Te dice, arregla con el FMI primero. Siempre ocurre eso. Pero esta vez Argentina está diciendo, con el FMI tengo un problema gigante que resolver, que me va a llevar más tiempo. Patíame un poco los pagos y después volvemos a conversar. Yo creo que puede llegar a haber novedades en estos días sobre el Club de París. A ver, hablábamos del índice sonrisa, del índice mirada del Papa Francisco en la reunión, pero también está el otro índice, el índice regalo, los obsequios que por una cuestión protocolar se hacen quienes participan de la reunión. Alberto Fernández al Papa Francisco, el ¿Tenés Papa la lista de Francisco Alberto regalos? Fernández. Mira, Alberto Fernández le regaló al Papa Francisco, le Miel. llevó miel, Miel. productos orgánicos, le Bien. llevó para endulzar la relación, será Bueno, bueno. los productos orgánicos, ya que relacionamos todo Dale. con todo, puede estar relacionado con el cambio climático. También, pero además, ¿sabes qué? Provienen de un sector, de una cooperativa, que son jóvenes que se están recuperando de distintas adicciones en un asentamiento de aquí, de la Yo creía provincia que de eran Buenos abejas Aires. peronistas, no. Entonces, bueno, por eso mismo también, bueno, ya que relacionamos todo con todo, lo de las abejas no lo sé, te lo dejo. Lo dejo a tu criterio, lo de las abejas. También El una libro, a medalla ver. sobre las Islas Malvinas, una estola de la Basílica, ese es el libro que está siempre en el Vaticano. Y además le regaló una medalla sobre las Islas Malvinas, una estola de Es la muy Basílica de importante San la José de medalla de Flores las y una Islas Malvinas. estatuilla de San José réplica de la que está en la Basílica, junto con una estampita de Luján, una colección de la Divina Comedia. ¿Eso le regaló Ahí el está. Papa a Alberto? No, Alberto No, al Papa. Alberto al ¿Alberto le Papa. regaló una estampita al Papa? Sí, Ah, también, mira, bueno. también. Y decía, recién nos decía nuestro productor general el libro. Es un libro biográfico de Enrique Santos Discépolo. Ay, porque es muy tanguero el Papa. ¿Y qué le regaló el Papa al presidente Eso, ¿qué Alberto le regaló el Fernández? Papa? Una camiseta Un de San mosaico. Lorenzo. No, eso fue la otra vez. Ah, por ¿no? eso. La otra vez le había regalado Sí, la camiseta de San exacto. Lorenzo. Un mosaico que representa las figuras del hombre y de la mujer Mirá. que responden a la invitación del Génesis y de la Tierra. Bueno, todo vinculado con el cambio climático. ¿No hay ningún bueno. mensaje ahí con el tema del aborto? No. No, eso ya se lo preguntaste a Ale. No se trató, vos sabés que no es un tema que Y habitualmente no. se trata de No, manera aparte son protocolar, posiciones porque- antagónicas Claro, totalmente. Claro, Bueno, totalmente. están